Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela, con el tema ganador, la ley orgánica de los tribunales agrarios. Dejo el WhatsApp 6691 13 70 43. Repito, 6691 13 70 43. Para en caso de que tengas alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, puedes enviar mensaje o llamar. O bien, si te quieres integrar a un grupo de WhatsApp donde permanentemente compartimos de manera gratuita esta clase de información. Por equidad de género, desde luego cuando me refiera a magistrado, secretario, abogado, claro que incluyo a la mujer. Igualdad, nada más que por los tiempos singularizo, pero solo por eso. Pues bien, es sumamente importante conocer el contenido de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios porque la mayoría de nuestro trabajo ahí va a comenzar o ahí va a terminar como abogadas en la materia agraria. Voy a resaltar los principales artículos que considero pueden ser muy útiles en el ejercicio de la abogacía. El primero deja claro que son los tribunales agrarios quienes se encargan de administrar la justicia agraria y desde luego impartirla. El artículo primero. Enseguida, el artículo 2 señala que es competencia del Tribunal Superior Agrario. Aquí abro un paréntesis. Actualmente existen 56 tribunales unitarios agrarios, ubicados estratégicamente de acuerdo a su jurisdicción en diferentes puntos del país. Algunos estados o entidades federativas tienen 2 o hasta 3 tribunales agrarios. Y nada más existe un Tribunal Superior Agrario, que su sede o oficina central está en la Ciudad de México. Señala el artículo 2 que ese Tribunal Superior Agrario le compete atender y resolver los recursos de revisión que se presenten por la restitución de tierras. Ojo ahí. Es decir, cuando en un juicio ante cualquier tribunal unitario agrario se resuelve en sentencia un tema de restitución de tierras, puede ser entre ejidos, entre comunidades, entre un ejido en particulares, etc. Entonces, quien se inconforme con esa sentencia, porque seguramente perdió, puede presentar el recurso de revisión. Se presenta físicamente en las oficinas del tribunal que emitió la sentencia y el tribunal unitario en su momento lo remite al Tribunal Superior Agrario. El Superior Agrario también es competente para conocer de las nulidades de resoluciones de autoridades agrarias. Ojo aquí, porque me he dado cuenta que muchos se confunden. El hecho que se mencione autoridades agrarias no se refiere a un tribunal unitario agrario. No. Se refiere este artículo sobre todo a aquellos asuntos que quedaron rezagados cuando la Secretaría de la Reforma Agraria, en aquel tiempo, cuando existía, sí privaba de tierras, privaba de derechos. Sí emitía la Secretaría de la Reforma Agraria, hoy llamada SEDATU, resoluciones reconociendo o desconociendo derechos o tierras. Y también algunos gobiernos locales o gobiernos de entidad federativa pues también entraban al tema de la justicia agraria. Entonces a ese tipo de resoluciones se refiere la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Este artículo 2 también señala que los magistrados, tanto del superior agrario, pero sobre todo los unitarios agrarios, pueden tener impedimento o pueden tener alguna excusa para conocer de algún caso en particular que le plantean dentro de su tribunal, dentro de su jurisdicción como autoridad agraria. Ese tipo de impedimento o de excusas cuando el magistrado, por ejemplo, hay que remitirnos ahí a la legislación civil federal, tiene algún parentesco, tiene alguna relación de amistad cercana, compadrazgo o intereses personales en algún expediente en particular. Siendo el caso, entonces el Tribunal Superior Agrario va a resolver respecto al impedimento y el Tribunal Superior Agrario va a determinar cuál es el Tribunal Unitario Agrario a quien se le va a remitir ese expediente
y las famosas excitativas de justicia. Aquí está el fundamento legal del por qué procede y contra cualquier tribunal unitario agrario, incluso también procede contra los magistrados del Tribunal Superior Agrario. Aquí está el fundamento legal para que se cite cuando sea necesario. Hay que tener cuidado con las excitativas de justicia, Las tardanzas excesivas, las demoras, no siempre se le atribuyen al magistrado. Muchas veces es el propio abogado que no le sabe bien al agrario, o es el propio cliente que no ha conseguido la información, los documentos, o no ha cumplido algún requerimiento, o es la contraparte quien provoca la tardanza excesiva. Entonces, en escenarios como esos no procede la excitativa de justicia. Cuiden ahí nada más ese aspecto. El artículo 10 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, el tema que estamos tratando, señala que se atraerán conflictos agrarios especiales, es decir, el Tribunal Superior Agrario tiene la facultad de atraer conflictos agrarios especiales, es decir, aquellos que son muy trascendentales, por general cuando están peleando dos ejidos y que el conflicto puede estallar ya a un problema social ahí en la zona, en la región, o cuando la trascendencia de la resolución sí tiene un impacto. Entonces esa clase de asuntos sí puede atraerlos el Tribunal Superior Agrario. Por ejemplo, cuando un ejido de hecho se tiene la incertidumbre que a qué municipio pertenece, o se están peleando legalmente varias superficies de hectáreas y puede haber ya algunas situaciones de violencia. Entonces ese tipo de casos puede atraerlo al Tribunal Superior Agrario. El artículo 18 de la Ley Orgánica, también llamada coloquialmente LOTA por sus siglas. Ojo aquí, cuando te planteen un caso agrario por algún conflicto, algún problema, alguna necesidad, te recomiendo mucho que vengas a revisar el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Aquí se establecen en varias cláusulas los asuntos agrarios que son competencias de los tribunales unitarios agrarios. Y lo voy a mencionar en breve, ya hay un video sobre esto, ahí búscalo en YouTube. Número 1, es competencia del Tribunal Unitario Agrario las controversias por límites de terrenos entre dos o más núcleos agrarios de población ejidal o comunal, o de esto con pequeños propietarios, sociedades o asociaciones. En pocas palabras, si algún ejido o alguna comunidad tiene problemas con sus límites o considera que le están invadiendo o que le quitaron hectáreas, ya sea un ejido vecino, una comunidad vecina, un pequeño propietario o una empresa dueña de tierras, o incluso debe entrar aquí también los llamados terrenos nacionales, entonces competencia del Tribunal Unitario Agrario. Número 2, la restitución de tierras, que incluye bosques y aguas, a los núcleos de población o a sus integrantes, contra actos de autoridades administrativas o jurisdiccionales, no agrarias, para que no se vuelvan a confundir. Si alguna autoridad administrativa o jurisdiccional, por ejemplo algún juez civil, algún juez civil de primera instancia, algún juez penal que haya conocido de algún despojo y cosas así, interfieren en competencias del Tribunal Agrario, y se demanda la restitución de esas tierras, es competencia, ese asunto, del Tribunal Unitario Agrario. Y ya sea que esa restitución que se demanda fue por motivo originado fuera de juicio o en contra de actos particulares. Entonces tomen nota de esta interesante fracción. Tercera, del reconocimiento del régimen comunal o ejidal también, desde luego, aunque no lo aclara la fracción, pero desde luego que sí. En pocas palabras, hasta el día de hoy todavía existen poblaciones que quieren ser reconocidas como comunidades indígenas o ejidos y no han podido. Han tenido problemas con acreditar
su tenencia de la tierra, han tenido problemas de que otro ejido considera que pertenece, que son un anexo, o se dividieron en el camino, etcétera. Hay variantes. Entonces ese tipo de que a una comunidad o un ejido reclame legalmente que lo reconozcan con patrimonio propio, personalidad propia, pues es competencia del Tribunal Unitario Agrario. Fracción cuarta, de juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por autoridades agrarias. Ojo aquí, desde luego que el Tribunal Agrario pues es una autoridad agraria, de hecho es la única autoridad agraria al día de hoy. Y esta fracción se refiere a los asuntos que venían rezagados allá en 1992, cuando se crea precisamente esta ley orgánica. Venían varios asuntos rezagados en contra de la entonces Secretaría de la Reforma Agraria y también de algunos gobiernos estatales o entidades federativas. Entonces, si los actos o las resoluciones de la entonces Secretaría de Reforma Agraria o algún gobierno estatal alteraban, modificaban, extinguían derechos o determinaban la existencia de alguna obligación ligada desde luego a los derechos ejidales o comunales, estos problemas pasaron a la jurisdicción de los tribunales agrarios a partir de su creación, que comenzó legalmente en 1992 y gradualmente se fueron pues instalando los primeros tribunales agrarios alrededor del país. Fracción 5. De los conflictos relacionados con la tenencia de las tierras ejidales o comunales. En esa fracción es donde entran las famosas posesiones, sean posesiones regularizadas o ya reconocidas o sean posesiones irregulares. Aquí está el fundamento legal de las posesiones, de los conflictos relacionados con la tenencia de la tierra. Recordemos que tenencia es sinónimo de posesión. Entonces, cuando te planteo un asunto respecto a la tenencia o la posesión de un solar irregular, de una parcela o de una parcela económica o de algunas hectáreas dentro de las tierras de uso común, aquí está el fundamento legal. Número 6. De las controversias en materia agraria entre ejidatarios, comuneros, posesionarios, avecindados, entre sí, así como las que se susciten entre estos y los órganos de su núcleo de población, es decir, cuando el ejidatario demanda a su propio ejido a través del comisariado, o cuando el comisariado demanda a un ejidatario, o entre ejidatarios y posesionarios, entre posesionarios y avecindados, ahí hay todas las combinaciones posibles, son competencias del Tribunal Agrario respecto a tierras que sean o que sean sujetas al derecho agrario. Esa es la condición y esta es la fracción en la que nos fundamentamos. Y miren que son pero muy variados los conflictos, precisamente desde límites de posesión, de restitución, de desocupación y entrega, de nulidad de contrato que implica una parcela, etcétera. Aquí está el fundamento, pues. Séptima, de controversias relativas a la sucesión de derechos ejidales y comunales. Otra ventana importante. La sucesión muy amplia en materia agraria, pero muy poco legislada de manera seria. Ya existen varios videos en el canal de Ramón Herrera Chela, abogado agrario, respecto a la sucesión. Recordemos que la sucesión puede ser en tres variantes: intestamentaria, cuando no existe lista de sucesión ni testamento, o si existía se anuló o se dejó sin efecto legal, o a través de una lista de sucesión hecha ante las oficinas de la delegación del RAN o hechas ante el notario público, o algún testamento público abierto que incluye tierras y derechos ejidales. Todo ese tipo de controversias, sea jurisdicción voluntaria o sean conflictos, esta fracción del 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios fundamenta pues la procedencia, al menos, del planteamiento de la demanda ante el Tribunal Agrario. Fracción octava, de las nulidades previstas en las fracciones 8 y 9 del artículo 27 de la Constitución Federal en materia agraria, así como los resultantes de actos o contratos que contravengan las leyes agrarias. También esta fracción se refiere a los asuntos que venían rezagados, y eran muchos, hasta antes de 1992, cuando ahí los líderes políticos, los gobiernos estatales, algunas dependencias como, vuelvo a lo mismo, la Comisión Agraria Mixta de la entonces Secretaría de Reforma Agraria o llamada Reforma Agraria, le entraban al reparto, le entraban de las tierras, le entraban a privar derechos, le entraban a
quitar tierras y dárselas a otras personas. Todos esos conflictos que se venían suscitando hasta antes de 1992 le pasaron la batuta o la papa caliente a los recién creados tribunales agrarios en aquel entonces, 1992. Fracción 9. De las omisiones en que incurra la Procuraduría Agraria y que provoque perjuicios a ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados, jornaleros agrícolas, en fin, metieron al saco a todo sujeto agrario, a todo habitante dentro de un poblado o núcleo agrario, a fin de proveer lo necesario para que sea eficaz e inmediatamente subsanada. En pocas palabras, se puede demandar a la Procuraduría Agraria cuando es omisa en atender problemas o demandas. Claro, ellos no atienden la demanda, ellos la elaboran, prestan asesoría y es el Tribunal Agrario quien va a resolverla. Entonces se puede demandar a la Procuraduría Agraria de acuerdo a esta fracción 9, y mira que fue muy amplio. De hecho, aquí me llama la atención que mencionan sucesores de ejidatarios, porque casi en todos los ejidos, los hijos de ejidatarios también andan peleando derecho, porque sus padres o madres ejidatarias y ellos también consideran que tienen derechos. Yo creo que se fundamentan en esta fracción. Pero la verdad de las cosas, en estricto derecho, los hijos de ejidatarios, los sucesores de ejidatarios, en tanto no se adjudican a sucesión, no tienen más allá derechos, ya que eso queda a criterio de cada ejido, de cada comunidad, de sus usos y costumbres, de su reglamento interno, estatuto comunal, etc. Fracción 10. De los negocios de jurisdicción voluntaria en materia agraria. Recordemos que el Tribunal Agrario pues, es competente, aquí lo confirma esa fracción, para conocer asuntos de mero trámite que ocupan la fe pública del Tribunal Agrario. Por ejemplo, las sucesiones donde no hay conflicto, que nada más se ocupa de rectificar o confirmar o convalidar el reconocimiento de una persona de acuerdo al orden de preferencia cuando no hay la sucesión, o si la hay, si trae algún error en el nombre, etcétera, es competencia del Tribunal Agrario. O recordemos también que el Tribunal Agrario puede revisar convenios, contratos, calificarlos en su caso y elevarlos a categoría de sentencia, incluso con rango de cosa juzgada, o cuando se origina pues ese arreglo conciliatorio en pleno juicio o antes de iniciar el juicio o incluso hasta unas horas antes de ejecutar una sentencia, es competencia del Tribunal Agrario conocer de esos convenios que ya toman la forma de una jurisdicción voluntaria. Bueno, aclaro, le pone fin a un juicio, un convenio, pero también puede existir convenios que con la intervención de la Procuraduría Agraria se llevaron a cabo, se formalizaron, pero como no tienen fe pública y ni son de cumplimiento forzoso, la Procuraduría Agraria, si lo establece su reglamento interno, puede llevarlo al tribunal para que lo revise y lo eleve a sentencia si lo califica de legal. De hecho, no es un derecho exclusivo de la Procuraduría Agraria, también los abogados particulares, los despachos particulares pueden hacerlo y pedirle al tribunal directamente que lo revise y lo califique en su caso. Fracción 11. De las controversias relativas a los contratos de asociación, aprovechamiento de tierras ejidales, a que se refiere el artículo 45 de la Ley Agraria. En realidad entran todo tipo de contratos, nada más está lo que se refiere al artículo 45 de la Ley Agraria, todo tipo de contrato. Son competencia del Tribunal Agrario, ojo ahí nada más, depende mucho la naturaleza de lo que se reclame respecto a ese contrato. Porque desde luego que hay contratos de carácter civil, existen contratos basados en la legislación mercantil y esos sí son competencias del juez civil de primera instancia. Pero también ahí hay una delgada línea que si por ejemplo si existe un contrato de ocupación previa, por ahí hay una tesis aislada interesante en materia agraria. Si existe un contrato de ocupación previa y el ejido demanda la falta de pago, eso no es competencia del Tribunal Agrario, esa es competencia del juez civil, que el ejido a través del juez civil le requiera al obligado a que le cumpla con los pagos pactados en el contrato de ocupación previa. Pero ojo ahí, ese mismo contrato, si se lleva a juicio, pero con un motivo distinto, por ejemplo, casos reales, que el ejido
cambiaron de comisariado y el nuevo comisario entrante se dio cuenta que al comisario anterior o lo chamaquearon o se prestó para un mal manejo indebido, sospechoso. En pocas palabras, quieren rescindir el contrato porque el contrato es muy abusivo, es muy ventajoso para quien se favorece con el contrato de ocupación previa. Entonces ahí el ejido va a demandar la nulidad del contrato y la restitución de la tierra. Y es ahí donde ya entra la competencia pues del Tribunal Agrario, porque no se demanda una prestación de carácter mercantil o de dinero, pues se demanda ahí la restitución de tierra. Entonces sí es competente el Tribunal Unitario Agrario. Fracción 12 del 18, estamos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. De la reversión a que se refiere el artículo 97 de la Ley Agraria. Es decir, cuando va a haber expropiación, y siempre no hubo última hora, pero sí llevaron a cabo el proceso de expropiación, entonces es competencia del Tribunal Agrario pedir cuando el ejido o el ejidatario sobre su parcela pide que le regresen su tierra, que siempre no hicieron nada respecto a la expropiación, y créanme que hay muchos casos de estos. El detalle está que la ley agraria señala que es competencia del FIFONAFE, de ese fondo que fue creado especialmente para los ejidos. Y aquí surge la interesante pregunta. La FIFONAFE es muy burocrática, la verdad de las cosas, ¿eh? Rara vez le quiere entrar a las broncas de ese tipo. Entonces, si la FIFONAFE anda poniendo peros, o se está tardando, o de plano se puso una negativa hasta un tanto injustificada, o el interesado está en desacuerdo con la negativa de FIFONAFE, porque el interesado, ya sea el comisario ejidal o el ejidatario, le pide a la FIFONAFE que haga su trabajo para que se regrese la tierra, que exista esa reversión, esa figura jurídica. Y lo interesante aquí es de que si la FIFONAFE dice, no, ya estudié el caso y no procede tu petición, o sabes que en eso estamos, pero falta aquello, falta lo otro, y le dan largas al asunto, pues en mi opinión como abogado, y esa es opinión de carácter personal, sí procede que el ejidatario o el ejido demande ante el Tribunal Agrario a la FIFONAFE por su omisión, por su tardanza excesiva, por su tardanza injustificada o de plano su negativa. Y ya que sea obligación de la FIFONAFE, pues que explicarle ahí al Tribunal Agrario, al magistrado, si realmente existe un impedimento legal o material, o si de plano pues es ahí un descuido, y que en ese sentido el tribunal le requiera a la FIFONAFE pues que lleve a cabo su chamba de acuerdo a sus obligaciones. Fracción número 13, de la ejecución de los convenios a que se refiere la fracción 6 del artículo 185 de la Ley Agraria, así como la ejecución de los laudos arbitrales. Ok, me detengo, vamos por parte. En materia agraria, en un juicio, en un conflicto, en un litigio, en una demanda, se puede arribar a un convenio en cualquier etapa procesal, sea al inicio o en plena ejecución de sentencia. Y cuando ese convenio se arriba, las partes, pues, y ojo ahí, también para que no se confunda, a cada rato sacan tesis de la corte diciendo, hey, no es obligación del tribunal convencer a las partes en conflicto que lleguen a un arreglo, mucho menos es obligación del tribunal andar haciendo intercambios de propuestas entre ustedes. El Tribunal Agrario nada más tiene la obligación de llamarlos a la conciliación. Ya queda, de hecho, a voluntad de las partes, no tanto de los abogados, si va a haber o no convenio. En el supuesto de que sí llegaron a un convenio, ese convenio se puede, de hecho, formular en plena sala de audiencia y se dictan las cláusulas, o se difiere la audiencia y con calma los abogados redactan el convenio y lo hacen llegar al tribunal. Van las partes, ratifican el convenio y procede a que el tribunal va en los siguientes días a revisar el convenio para cerciorarse de que no cause perjuicio a terceras personas que no están involucradas, por ejemplo, que no cause perjuicio a los intereses colectivos del ejido, que no cause perjuicio a otras personas que no han sido llamadas a juicio y que se apega a la legalidad del derecho agrario, pues. Si se celebra el convenio, lo califica el tribunal de procedente, dicta una sentencia, y es ahí en esa sentencia donde prácticamente reproduce el contenido del convenio legal y lo eleva a rango de cosa juzgada. Y si por X o Y motivo una de las partes sale con que dice mi mamá que siempre no, que ya la pensé bien y mejor no, es ahí donde dice ese artículo que es facultad del tribunal que ese convenio se va a ejecutar porque se va a ejecutar. Ahí ya no es opcional.
Por eso fuiste y ratificaste el convenio en su momento. Si estabas en desacuerdo, hasta todavía tenías la última chance en los 15 días después de que te notificaron la sentencia que aprobó el convenio, de presentar un amparo. Pero si no te amparaste, te prescribió el derecho y ahora no te queda otra más que obedecer lo que dice ese convenio, aún con la intervención, si es necesario, del Tribunal Agrario utilizando la fuerza pública. Y la Procuraduría Agraria, pues como una dependencia pública federal de servicio social gratuito, pues también promueve mucho la conciliación de los conflictos, la conciliación entre ejidatarios. Si allá se lleva un convenio en la Procuraduría Agraria, ese convenio, para que se pueda ejecutar de manera forzosa y no haya arrepentimiento después, se puede llevar, como ya te expliqué, al Tribunal Agrario para que lo revisen y en su caso lo califique o le haga observaciones para que lo adecúen, lo subsanen y pueda entrar a una segunda revisión por parte del tribunal. Artículo 22. Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Son atribuciones del secretario de acuerdo a los tribunales agrarios. Los secretarios de acuerdo, mi respeto. Secretarios de acuerdo también, desde luego. Son los que hacen la chamba más pesada, más tediosa. Es mucha la responsabilidad que está sobre sus hombros. Aquí precisamente el artículo 22 señala algunas de sus principales facultades u obligaciones. Por ejemplo, dar cuenta de todas las promociones que se presentan, escritos, oficios. Y créanme, a veces los abogados no agraristas presentan una promoción que ni ellos mismos la entienden. Imagínense en el problema que meten al secretario de acuerdo con que no son claros con lo que quieren, con lo que piden, con lo que exponen. Y ahí tienen que hacerle a veces hasta de adivino, de que ahí va un requerimiento antes de acordarte. Dime qué estás pidiendo. Dime a qué te refieres con la última fracción de tu escrito de promoción. Ellos son los responsables, los secretarios de acuerdo, de emitir el acuerdo respecto a las promociones que se presentan. Los secretarios de acuerdo también tienen la obligación de autorizar los despachos, por ejemplo, de exhortos, actas, diligencias, autos y toda clase de resoluciones que se expidan, asienten o practiquen o dicten dentro del Tribunal Agrario al que están adscritos. Tercera facultad, son los encargados de que los expedientes estén debidamente foliados, sellados. No los hacen ellos físicamente, ponen a su personal a cargo, pero ellos son los responsables de que estén debidamente foliados, sellados y hasta enumerados. Ellos también son, por tener fe pública, quienes se encargan de certificar los términos, los plazos, cuando ya se vencen, sobre todo para ofrecimientos de pruebas o para algún requerimiento que va a traer como una consecuencia la pérdida de algún derecho, la imposición de alguna multa o de alguna otra medida de apremio y demás plazos que se consideren relevantes dentro de un expediente. Son los que asisten, es decir, los que están presentes, llueve, truene, relampaguee, en las diligencias, sobre todo aquellas que requieren de pruebas que se van a desahogar. En otras palabras, en las audiencias de ley, en la sala de audiencia, ellos siempre están presentes. Incluso más adelante lo planteo, hasta pueden suplir al magistrado. Y son los que preparan la audiencia desde días antes y hasta el mero día cuando empiezan a redactar en la computadora la escribiente, el acta. Ellos son los responsables. Ellos también pueden expedir, es decir, entregar copias certificadas que las partes solicitaron previo pago. Guardar en el secreto del tribunal los documentos que sean únicos, que sean originales, que sean muy valiosos. Tienen siempre una bóveda, una especie de caja fuerte, y ahí se guardan esos documentos, sobre todo cuando es a petición de parte de quien ofrece ese documento. Son los encargados de formular el inventario de los expedientes que tienen a su cargo y conservarlos mientras no se remitan al archivo. Son los encargados de proporcionar a los interesados los expedientes, prestárselos desde luego, para que el interesado, el abogado, la parte directamente, pueda tomar apuntes o pueda disponer de él para fotocopiarlo o, mejor aún, bueno, fotocopiarlo, pero como ya sabemos con la mecánica, ¿no? De que hay que esperar a que te acompañe ahí el del archivo. O en su caso, para fotografiarlo, que ahorita resultó muchísimo más práctico porque cualquier celular ya tiene una buena nitidez para fotocopiar los expedientes. Siempre y cuando sea en presencia del secretario o del personal que el secretario designe y sin extraer los expedientes del Tribunal Agrario. Me ha tocado varios casos ahí donde veo a veces los secretarios que
se echan bajo el brazo del expediente queriéndolo sacar, y ahí está el de seguridad y señor, usted no puede sacar ese expediente es propiedad del Tribunal Agrario. Usted puede solicitar una copia simple o solicitar una copia certificada, eso sí lo podemos dar. Recuerdo que en una ocasión me tocó batallar mucho con una persona tanto cerrada que físicamente quería el original de la demanda que presentó, y que por cierto se desistieron de esa demanda, pero quería la demanda original donde venía su firma. Le digo, mira, déjate de cosas. Nosotros lo que podemos hacer es solicitar una copia certificada de esa demanda que tú presentaste y te van a entregar una copia certificada. La original es del tribunal. No, yo quiero la original, la mera donde puse la firma. Una persona completamente cerrada, pues se fue molesto, pero pues es un absurdo. Y era puro capricho, ¿eh? No vayan a pensar que le preocupaba para hacer algún trámite. Era una postura un tanto infantil. Sirve nada más como anécdota, ¿no? Otra obligación que tiene el secretario de acuerdos: devolver a las partes los documentos que fueron aportados. Es decir, esos documentos, sobre todo los que están guardados en la bóveda, en el secreto del tribunal, o que están anexados en autos del expediente, cuando ya concluye el juicio, ellos son los responsables de que se devuelvan y que ahí la parte firme de recibido. Salvo que el expediente se vaya a ir a amparo, la parte que perdió puede solicitar que no se devuelvan los originales hasta que se resuelva el amparo. Y de acuerdo al Código Federal de Procedimientos Civiles, esa petición sí es procedente. Y en casos urgentes, los secretarios también pueden realizar las notificaciones a las partes. Y me ha tocado, eso sí, más seguido, de que los actuarios andan en el campo, andan haciendo sus labores fuera del tribunal, y llegó ahí un tercero interesado, llegó ahí un codemandado, llegó directamente el demandado, asustado de que lo citaron, pero no sabe de qué se trata. Pues el secretario rapidito levanta el acta: a ver, señor, no se me vaya, présteme su credencial, que ahorita le vamos a notificar y ahorita le voy a explicar de qué se trata todo esto. Tienen facultades los tribunales, el secretario de acuerdo, para ese tipo de situaciones especiales. Y pues ordenar. Aparte de que están al pendiente de todas las audiencias, los secretarios de acuerdo tienen la obligación de estar ordenando, vigilando que se cumplan los despachos sin tardanza. Y mira que son muy efectivos, al menos en los tribunales donde me ha tocado litigar, que ese mismo día se encargan de que salga en paquetería interna los oficios, los requerimientos, las vías de informe, los exhortos, etc. Así que mis respetos para los secretarios, las secretarias de acuerdo de todo el país, de los tribunales agrarios. Continuamos con otro artículo de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, el artículo 24. Si quieres conocer cuáles son las obligaciones, los deberes de los actuarios adscritos al tribunal, ahí te lo señala. Sobre todo pues las notificaciones, hacer diligencias de inspecciones o la ejecución de sentencias. Mis respetos también para los actuarios. A veces los confunden con la autoridad, les andan echando bronca ahí la gente brava de los pueblos, de que usted es el juez, usted me va a venir a quitar la tierra, la casa o qué. También el artículo 25 señala la forma en que se deben de rendir los dictámenes periciales, tanto del perito adscrito al Tribunal Agrario, principalmente los topógrafos, o también los peritos particulares que también fueron debidamente empadronados o enlistados a petición del interesado en los libros pues ahí del Tribunal Agrario, para los peritos tanto de las partes, tercero interesado, perito en rebeldía, etcétera. Y el artículo 27 señala los impedimentos que puede tener el magistrado o el secretario de acuerdo, como te decía al principio, las excusas pues de que pueden tener conflicto de intereses, pueden tener pues intereses personales, intereses particulares, pueden tener algún parentesco, alguna relación cercana con alguna de las partes, y eso es motivo para que se excusen o el impedimento. Y cierra la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios con las responsabilidades en que puede incurrir el magistrado y todos los servidores públicos adscritos o que pertenecen a los tribunales unitarios agrarios y el Tribunal Superior Agrario de la Ciudad de México. Ellos, respecto a sus responsabilidades, se rigen bajo o están bajo la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos. Pues así las cosas con esa interesante ley. Te recomiendo que la leas completa, sobre todo esos artículos que fueron motivo de esta plática. Yo te recomiendo que invoques esta ley cuando estés litigando, sobre todo pues por las cuestiones procesales que aquí plantean de manera muy clara. Y
que no la confundas con el reglamento interior de los tribunales agrarios. Ambos se complementan, pero no son lo mismos. Conozcan ambos, conozcan sobre todo los aspectos indispensables. Y así que, colegas, o usted ejidatario, cada que vaya a presentar una demanda, cada que se va a ir a pelear a los tribunales agrarios, lean, revisen ahí el artículo 18 de esta ley para que sepan en qué fracción encuadra la acción, la demanda, la prestación, la pretensión que van a reclamar, o en su caso que van a presentar en reconvención, es decir, la contrademanda dentro del mismo expediente. Así las cosas. Gracias por sus felicitaciones, muchísimas gracias por su saludo. Estamos haciendo ese esfuerzo, de hecho, aún en plena Semana Santa, porque pues sabemos que hay que guardar las prudencias, muchos no pudieron viajar, otros lo hicieron, en fin. A lo que voy es de que ya por ahí traigo agendado varios compromisos que me van a implicar hacer algunas giras del país, dentro del país, y eso va a significar que tal vez disminuyan las transmisiones en vivo, pero ahorita que puedo, junto con mi equipo, estamos sábados y domingos, puentes, vacaciones, echándole ganas en compartirles esas experiencias, ayudarlos entre todos, entre todas, a que fluya el conocimiento. Entonces, por eso también sábados, domingo, aquí estamos al pie del cañón, y un día como hoy, que prácticamente es festivo, también aprovechando el tiempo, es lo más valioso que podemos aprovechar, y de esa manera, ¿no? Entonces, si te interesa abrir ese canal extra sin dejar de hacer lo que estás haciendo como abogado, pero te quieres anunciar en Facebook, también estamos dando esa asesoría gratis, y es el video que sigue. No se vayan, enseguida nos reconectamos.